El principio de Le Chatelier es muy importante para entender primero de una manera cualitativa el efecto de varios cambios a un equilibrio. La definición precisa es si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. En breve, una perturbación resulta en un cambio opuesto. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo. Ese es con el dicromato, que tiene un color anaranjado. Este en disolución acuosa puede reaccionar con el agua líquido para formar el cromato con color amarillo y 2 protones. Vamos a realizar 3 perturbaciones a este sistema. Un cambio de, varios, de verdad. Vamos a tener cambio de temperatura, vamos a aumentar y disminuir la temperatura. Cambio de pH, podemos ver aquí que hay H positivo, entonces si agregamos un ácido, agregamos más producto. Si agregamos una base, quitamos el producto. Y si no estoy equivocado, también vamos a diluirlo. ¿Okay? Entonces, para cada perturbación, vamos a ver el efecto o el cambio sobre el sistema. Un chancecito. ¿Okay? En inglés dice que si el equilibrio está molestado por una perturbación, se va a desplazarse, para deshacer la perturbación. Primero vamos a hacer cambios de concentración. Esa es nuestra ecuación en equilibrio. Dicromato con agua produce el cromato con el H positivo. Tenemos los dos colores, anaranjado y amarillo. Primero vamos a agregar un ácido, es decir, H positivo. Ok, aquí tenemos el cromato amarillo. El cromato es el producto de nuestro equilibrio. H positivo es otro producto. Podemos notar que agregar más ácido, más producto, desplaza el equilibrio hacia los reactivos. Entonces, agregar producto empuja el equilibrio hacia los reactivos. Ahora, agregamos una base. La base consume H positivo, entonces consume el producto, entonces jale el equilibrio para reformar más producto. Y aquí podemos ver que el científico está jugando un poco. Podemos hacer esta perturbación muchas veces. Entonces, cuando aumentamos la concentración del producto, empuja el equilibrio hacia los reactivos para deshacer la perturbación. Agregamos el hidróxido, este neutraliza el H positivo, disminuye su concentración. Entonces, este jale el equilibrio para reformar parte del producto consumido. ¿Ok? Entonces, hay una perturbación, el equilibrio cambia para deshacer la perturbación. Ahora vamos a determinar si nuestra reacción es exotérmico o endotérmico. Perdón, es otra reacción. Entonces, regresamos a la presentación. Y lo que notamos es agregar H positivo tiene el cambio de eliminar H positivo. Siempre tenemos la perturbación y el cambio es el opuesto. ¿Okay? Entonces, para eliminar H positivo hay que desplazarse hacia los reactivos. ¿Okay? La perturbación segunda es agregar hidróxido. El hidróxido tiene el efecto de disminuir H positivo. Entonces, nuestra perturbación es disminuir la concentración de H positivo. Entonces, el cambio debe ser al revés.
Entonces, el cambio es aumentar H positivo. ¿Cómo podemos aumentar H positivo con este equilibrio? Por desplazarse hacia los productos para reformar H positivo y aumentar su concentración. ¿Cómo estamos aquí? ¿Preguntas o dudas? Ok. Sí, dígame en el chat. Perturbación. Una perturbación es un estrés. Es otra palabra para cambio. Es solo que yo no quiero utilizar cambio dos veces. Entonces, para nosotros, la perturbación es un cambio externo. Es algo que nosotros, fuera de la reacción, vamos a forzar algo, vamos a agregar o quitar algo de la reacción. ¿Okay? Entonces aquí, ese es un equilibrio. Una perturbación es un efecto que viene del entorno, del exterior de la reacción. Entonces, mi primer perturbación es literalmente voy a vertir un ácido al beaker, al equilibrio. Este ácido contiene H positivo, que es uno de los productos. Entonces, ahora, cuando yo hago el instante que agrego H a la ecuación química, ya la ecuación química no está en equilibrio porque tiene un exceso de H positivo, porque acabo de agregarlo. Entonces, para reformar equilibrio, necesitamos un cambio. El cambio siempre es el opuesto de la perturbación. Entonces, yo voy a hacer la perturbación, el equilibrio va a ser el cambio. Entonces, el cambio es eliminar H positivo para reformar el equilibrio. ¿Cómo puedo eliminar H positivo? Por empujar el equilibrio hacia los reactivos. Otro cambio que puedo realizar, otra perturbación. Puedo agregar OH negativo. El hidróxido neutraliza el H positivo. Entonces, en efecto, mi perturbación es disminuir la cantidad de H positivo en el beaker. Entonces, la perturbación va a destruir el equilibrio. Para reformar equilibrio, la reacción química va a realizar un cambio. El cambio siempre es el opuesto de la perturbación. Entonces, yo hago algo, la ecuación, la reacción química haga el opuesto. Para aumentar H positivo, la reacción química debe formar más productos, porque H positivo es un producto. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Okay. Para eliminar H positivo, podemos notar que estamos en equilibrio. Entonces, esa reacción puede andar hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando anda hacia la izquierda, va a consumir cromato y va a consumir H positivo. Okay. Entonces, la doble flecha
de equilibrio indica que esta reacción química puede andar hacia la derecha o hacia la izquierda. Depende si hay una perturbación. La perturbación va a forzar la reacción química a cambiar. ¿Okay? Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos esta reacción química. Bueno, de verdad debe ser un equilibrio. Este tiene un delta H de 58 kilojoules entre mol. ¿Okay? Vamos a ver el efecto de temperatura sobre la reacción química y el efecto de presión. Entonces, regresamos al video. Vamos a ver qué sucede. Tenemos sin color y color café. Primero, vamos a cambiar la temperatura. Vamos a tenerlo con alta temperatura, temperatura intermedio y temperatura baja. ¿Okay? Entonces, esos son nuestros tubos a temperatura ambiental. Lo ponemos a alta temperatura y a baja temperatura. ¿Y qué notamos? A alta temperatura se pone más y más oscuro. Entonces estamos formando más dióxido de nitrógeno. Entonces, mayor temperatura se desplace hacia el producto. Es porque es una reacción endotérmica. La reacción consume calor. Al consumir calor, la reacción tiene calor como un reactivo. Entonces ahora vamos a pensar en calor como un reactivo en una reacción endotérmica y como un producto en una reacción exotérmica. Si aumentamos la temperatura, estamos agregando calor. Al agregar un reactivo, el cambio para el equilibrio es para empujarlo hacia los productos, porque cuando va hacia los productos, vamos a consumir parte del calor agregado. En el otro paso, si bajamos la temperatura, bajar temperatura es eliminar calor. Si eliminamos calor, el equilibrio debe ajustarse, debe cambiar para formar, para aumentar un poco más el calor. Entonces va hacia los reactivos. Entonces, lo que tenemos en los tubos, en esos 3 experimentos, ese es un tubo en equilibrio a 20 Celsius. Aquí tenemos un tubo en equilibrio, digamos, a 60 Celsius. Y aquí tenemos un tubo en equilibrio a casi a 2 Celsius, algo así. ¿Okay? Y lo que podemos ver es que la coloración varía entre las 3 temperaturas. Y es porque tenemos el producto aquí, NO2, tiene color café. El reactivo tetróxido de nitrógeno no tiene color, es transparente. Entonces, lo más oscuro indica más dióxido de nitrógeno. Lo más transparente indica menos dióxido de nitrógeno y más tetróxido de dinitrógeno. ¿Cómo podemos explicar la sensibilidad del equilibrio a temperatura? Lo explicamos porque es una reacción endotérmica. Entonces el calor es un reactivo. Aumentar calor es aumentar reactivo. La reacción se empuja hacia los productos. Disminuir calor es disminuir reactivo. Entonces la reacción está jalado hacia los reactivos. Okay. Vamos a continuar aquí.
Entonces podemos notar que es una reacción endotérmica, delta H es mayor que 0. Entonces algo que podemos notar es que esos equilibrios son dinámicos. Entonces, no es que cada molécula está puesta y se queda en esta forma. Siempre están cambiando en una dirección a otra. Es solo que por cada molécula se descompone. Hay dos moléculas de producto que se combinan para que la concentración de reactivo y producto se mantiene constante. Entonces, en las notas, esa es nuestra ecuación química. Tenemos delta H positivo, entonces es endotérmico y el calor es un reactivo. Si tenemos un delta H negativo, eso indica que el calor es un producto. En este caso, delta H es positivo, calor es un reactivo. Entonces, si la perturbación es mayor temperatura, ese es más calor. Entonces, el cambio debe ser menos calor. Entonces, va hacia el producto. Si la perturbación es menos calor, el cambio debe ser hacia el reactivo para producir más calor. ¿Okay? En el caso de presión, no forma parte del video. No, no tenemos. Yo pensaba que tenía uno en que hay una jeringa. Pero está bien. Entonces vamos a imaginar, con el puro lógico. En un lado yo tengo 1 mol de gas. Al otro lado yo tengo 2 moles de gas. Entonces, si mi perturbación es poner mayor presión, ¿cómo puedo tener un cambio opuesto? Para tener menor presión, debo ir donde hay menos moles de gas. Entonces, hacia el reactivo, donde hay menos moles de gas. Cuando la perturbación es menor presión, mi cambio debe ser mayor presión. Hay mayor presión cuando hay más moles de gas. Entonces, este va hacia los productos. Preguntas aquí. ¿Nada? ¿Todos contentos? Ok, vamos a continuar. Ok, tenemos varias prácticas. Yo quiero que ustedes hagan esas prácticas para que empiecen a luchar con la información, con la materia. Okay. Entonces,
Voy a darles unos minutos para hacer este ejemplo 14,12. Bueno, vamos a hablar de las respuestas aquí. Entonces, les recuerdo que tenemos un solo recipiente y en ese recipiente hay un gas en equilibrio o una reacción. Y puede ser que parte de la reacción tiene un gas, parte de la reacción tiene un líquido, algo así. ¿Okay? Entonces tenemos algunas sustancias como un líquido al fondo. Otra parte del equilibrio químico puede ser un poco de sólido al fondo. Y parte del equilibrio puede ser gas. Todos los componentes del equilibrio existen en el recipiente a la misma vez. Lo que vamos a hacer es aumentar la presión para que el volumen disminuya. Entonces vamos a tener sólido, pero puede ser que ahora hay más, no sé, depende del equilibrio. Vamos a tener líquido, puede ser que hay más, no sé, depende del equilibrio. Ups, perdón. Y todavía vamos a tener gas, puede ser que hay más, depende del equilibrio. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Sabemos que el líquido y el sólido es muy denso. Okay. Líquido y sólido. Esos son muy densos. El gas, los gases, ocupan mucho espacio. Al menos relativa a los sólidos y líquidos. Entonces, cuando aumentamos la presión, el equilibrio va hacia el lado, puede ser reactivos o productos, con menos moles de gas. ¿Okay? En el primer equilibrio, tenemos los gases son el oxígeno, y hay 3 moles de gas, y hay el dióxido de azufre, y hay 2 moles de gas. Entonces, si aumentamos la presión, vamos donde hay menos moles de gas. Entonces, en este caso, vamos hacia los productos. ¿Okay? En la parte B, ¿en cuál dirección va a desplazar el equilibrio si aumentamos la presión? Okay. Tenemos 1 mol de gas en los reactivos. Muy bien en el chat. Excelente. Dado que hay un solo mol en los reactivos, pero hay 2 moles de gas
en los productos, este se desplace hacia los reactivos. Súper bien. Entonces, siempre vamos en la dirección, si aumentamos la presión, el equilibrio se desplace hacia el lado con menos moles de gas. En parte A, los productos tienen 2 moles de gas y los reactivos tienen 3. Entonces, los productos tienen menos moles de gas. Entonces, a mayor presión se desplaza hacia los productos. En ejemplo B, los reactivos solo tienen 1 mol de gas, pero los productos tienen 2. Entonces, a mayor presión, el equilibrio se desplace hacia los reactivos. En la última, en número C, los reactivos tienen 1 y 2. Los productos tienen 1 y 2. Entonces, ¿cuál lado tiene mayor moles o menos moles de gas? Ninguno. Sí, en esos es muy cualitativa. Por ahora estamos haciéndolo de una manera cualitativa, solo en cuál dirección se desplaza. Entonces, el pregunta C, este no está afectado porque los moles de gas del reactivo son iguales a la cantidad de moles de gas del producto. Entonces, no está afectado por cambios en presión. Ahora, el ejercicio de práctica. Ejercicio de práctica. Vamos a disminuir. Quiero otro color. Vamos a disminuir la presión. En este caso, si vamos a disminuir la presión, el equilibrio va donde hay más moles de gas. Ok. En este equilibrio tenemos 2 moles de gas en los reactivos y tenemos 3 moles de gas en los productos. Entonces, cuando disminuimos la presión, este va hacia los productos. Preguntas aquí. Gracias. Ok. El principio de Le Chatelier nos enseña que al principio tenemos un sistema en equilibrio, todo contento, muy estable. Vamos a realizar una perturbación. Básicamente, vamos a destruir el equilibrio por agregar reactivo, por agregar más producto, por quitar reactivo, por quitar producto, por cambiar la temperatura, por cambiar la presión. Algo que va a destruir el equilibrio. Ahora, la reacción química necesita reformar el equilibrio. Para reformar el equilibrio, va
hacer un cambio opuesto a la perturbación. En el caso de un cambio de presión, si la presión aumenta, el equilibrio necesita hacer el cambio de disminuir la presión. Para disminuir la presión, necesita menos moles de gas. ¿Sí? Porque recordamos el capítulo 5 de propiedades de los gases ideales. Más moles de gas, más presión. Menos moles de gas, menos presión. Entonces, en el ejemplo, aumentamos la presión. Entonces, la perturbación es aumentar presión. El cambio debe ser disminuir presión. Para disminuir presión, el equilibrio tiene que desplazarse hacia el lado con menos moles de gas. En ejemplo A, son los productos que tienen menos moles de gas. Entonces, mayor presión es la perturbación. El cambio es desplazarse hacia los productos, formar más productos donde hay menos moles de gas. En ejemplo B, son los reactivos que tienen menos moles de gas. Entonces, si la perturbación es aumentar la presión, el cambio es disminuir la presión por desplazarse hacia los reactivos. En la C, la cantidad de moles de reactivo y la cantidad de moles de gas de producto son iguales. Entonces, esta reacción no está afectada por cambios en presión. En el ejercicio de práctica, vamos a disminuir la presión. Entonces, la perturbación es disminuir presión. Cuando disminuimos la presión, el cambio debe ser aumentar la presión. Para aumentar la presión, vamos al lado del equilibrio con más moles de gas. Entonces, en el ejemplo, el reactivo tiene 2 moles de gas y el producto tiene 3. Entonces, cuando la perturbación es disminuir la presión, el cambio es aumentar la presión por desplazarse hacia los productos. Tenemos un repaso en el chat. Entonces, cuando me piden aumentar la presión, debo fijarme cuál tiene menos moles de gas, solo de gas. Y si me piden disminuir la presión, debo fijarme cuál tiene más moles de gas. Correcto. Ok, segunda pregunta o otra pregunta en el chat. ¿Siempre es solo una perturbación que ocurre o pueden pasar dos al mismo tiempo? Por ejemplo, aumento de volumen y temperatura. Sabemos que en la vida real es completamente posible tener 2, 3, 4 perturbaciones a la misma vez. En el curso de química general, vamos a mantener la situación muy sencilla y solo vamos a afectar una perturbación a la vez. ¿Verdad? ¿Qué hora es? Tenemos un poco tiempo más. Vamos a ver un poco más de práctica. Ok. Con el tiempo que tenemos, los 8 minutos, quiero que hacemos el ejercicio de práctica, porque ejemplo 14,13 está completamente hecho en el texto por Chang. Entonces puede verlo paso a paso. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de práctica. Voy a darles 2 minutos para hacerlo individualmente y después vamos a hacerlo en grupo.